Gloria a Dios, gloria a Dios. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él os exaltará. Alto, muy alto, y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Alto, muy alto, y Él os exaltará. Humíllense en la presencia de Jehová. Humíllense en la presencia de Jehová. Y Él los levantará. Alto, muy alto, y Él los levantará. Y Él los levantará. Alto, muy alto, y Él los levantará. Humíllense en la presencia de Jesús. Humíllense en la presencia de Jesús. Y Él los levantará. Alto, muy alto, y Él los levantará. Y Él los levantará. Alto, muy alto, y Él los levantará. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me brindas una vez más de presentar y exponer tu mensaje, tu palabra, Señor, a este auditorio, Dios mío, en el otro extremo, Señor, de la pantalla, del Facebook, Señor, del Instagram, del Twitter, donde sea, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, pues sabemos que no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Una vez más en esta tarde, Señor nos ha traído en este momento para presentar otra vez, una vez más, una palabra del Señor. Queremos dar un especial saludo a nuestro amigo de la infancia, Kenneth Bain Philip. Dios te bendiga allá donde te encuentras, varón, en Arreján, en tu casa. Gloria al Señor, que nos preguntaba a qué hora íbamos a transmitir. Gloria al Señor. Y en el momento que estés viendo, si ahora o si más adelante, gloria a Dios, Dios te bendice, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar desarrollando el tema acerca del pacto de Dios, pero más que del pacto, del compromiso que Dios demanda para Él cumplir el pacto, porque si siempre hablamos de que Dios es un Dios de pacto, y amén, así es, pero Dios pone condiciones para su pacto. Alabado sea el Señor. No es que yo haga un pacto con Dios, ofrendando una ofrenda, dando un diezmo especial, una ofrenda especial, no. Ese tipo de pacto no se refiere. Me refiero al pacto bíblico, en donde Dios es el que dice, yo voy a hacer un pacto con el hombre, pero Él pone condiciones. Alabado, y no son condiciones pecuniarias, ni monetarias, ni de ofrenda, ni de diezmo, ni nada por el estilo. Son otro tipo de condiciones. Alabado sea Dios. Aleluya. Y vamos a considerar un versículo que es el pacto que Dios hace con con Salomón, el hijo de David. Versículo muy citado, sí, en estos días. Y lo vamos a ver, pero no de lo que Jehová dice después, porque sabemos que Jehová trae grandes bendiciones, pero lo que por lo general no queremos ver o no se quiere atender, que es qué tiene que hacer el pueblo para que esas bendiciones de Jehová Dios, para que esas bendiciones de Jesucristo de Nazaret lleguen al pueblo del Señor, porque este pacto no era un pacto para con toda la humanidad, era un pacto para con Salomón y el pueblo del Señor Israel. Y ese pacto, alabado sea Dios, esa
principios espirituales también se aplican para el pueblo de Dios en el día de hoy, que es la iglesia, aquellos que han nacido de nuevo. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré mis pecados, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Para entender un poco mejor lo que aquí está sucediendo, esto tenemos que comprender que es una respuesta a una oración que Salomón hace previamente a Jehová Dios de Israel en el momento en que está inaugurando la nueva edificación, el templo de Salomón, como hemos dicho anteriormente, una de las 7 maravillas del mundo antiguo en cuanto a diseño arquitectónico se refiere, en cuanto a trabajo de ingeniería también se refiere. Alabado sea el Señor. Y esa oración de Salomón se recoge en el capítulo 6, alabado sea Jesucristo, y en ese capítulo 6, como hemos dicho, Salomón hace una oración solemne a Dios para que Dios se agrade y escuche de toda oración que se eleve en el templo que él está inaugurando o se dirija hacia el templo que él está inaugurando. Alabado sea Dios. Y esa oración que Salomón hace es aceptada por Dios, es escuchada por Dios, es escuchada por Jehová. Alabado sea Jesucristo. Sin embargo, la respuesta de Jehová no es la que Salomón esperaba o Salomón pretendía. La oración de Salomón fue aceptada. Lo demuestra el fuego que cubre y llena el templo de tal manera que ni siquiera los sacerdotes podían entrar, estaban todos derribados. La gloria de Jehová estaba en el templo, cuenta la Escritura. Alabado sea Dios. Y como decíamos antes, su oración, siendo aceptada, no fue respondida en la forma, en la manera que él esperaba. Y de eso se trata. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje en el día de hoy, titulado Las demandas del Padre Celestial. Ese es el título del mensaje en el día de hoy. Las demandas del Padre Celestial. Aleluya. Vamos a hacer rápidamente un pequeño resumen de lo que Salomón pidió en la oración. Y veamos que él no pidió nada fuera de orden. Dice: cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido. ¿Cuál era la promesa de Jehová? Que tendría uno que se sentaría en el trono de David y su reino permanecería para siempre. Y eso nos está hablando es de Jesucristo. Jesucristo es hijo de David conforme a la Escritura, y el reino de Jesucristo va a permanecer para siempre. Que oigas y perdones si alguno pecare contra su prójimo. Oye, tremendo. Que Jehová escucha cuando alguno peque contra su prójimo. Acuérdense que Jesucristo dijo que el segundo mandamiento es igual y tan importante como el primero. El segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Resumiendo, ¿qué más dijo Salomón? Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado, y ponga atención a esta palabra, prevaricado, contra ti, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás.
Alabado sea Dios, y perdonará. Si tu pueblo hubiera prevaricado, o sea que si el pueblo de Israel hubiese prevaricado, muchas veces leemos y leemos, pero no buscamos el significado de las palabras. Pero cuando se busca el significado de las palabras, entonces el mensaje bíblico, el mensaje de parte de Dios, tiene más sentido. No solamente tenemos que buscar la parte de les voy a bendecir, les voy a dar. Hay que buscar qué es lo que el Señor nos está demandando para saber cómo actuar. Y prevaricar rápidamente es una palabra que proviene del latín prevaricare, que se refiere a la acción de desviarse del surco, de labrar. Cuando la gente estaba con el hato de bueyes y estaba arando, cuando uno se desviaba del surco, decían, está prevaricando. Alabado sea Dios. O sea, torcerse el camino o el surco. Alabado sea Dios. Arquearse. Bueno, en este caso, el Señor Jehová le está diciendo, aleluya, al pueblo de Israel: si ustedes se apartan de la senda que yo he establecido, si ustedes se apartan, aleluya, perdón, Salomón le está diciendo, si el pueblo se aparta de la senda que tú has establecido, si el pueblo se corrompe, si el pueblo se desvía, si el pueblo, aleluya, se tuerce, si el pueblo se arquea, se dobla, se aparta de tu voluntad, alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Y verdaderamente que el pueblo de Israel se prevaricó. Ese apartarse de la voluntad de Dios, prevaricó. ¿Por qué? Porque vamos a ver que más adelante, cuando el reino se divide en dos por la avaricia del hijo de Salomón, de Roboam, alabado sea Jesucristo, y el andar consultando a la juventud, aleluya, el reino se divide en dos. El reino de Israel es Jeroboam, otro rey. Roboam es el hijo de Salomón. Jeroboam es el rey que establece Jehová en Israel. Él, por temor a que el pueblo se aparte y le devuelva el reino a la casa de David, dudando de lo que Dios había dicho. Si Jehová le dijo, voy a ponerte por rey, Jehová iba a garantizar de que su reino fuera permanente siempre y cuando él fuera obediente. Pero él, dudando del poder de Dios, ¿qué hizo? Mandó a hacer becerros para que el pueblo de Israel adorara, igual que como cuando habían salido de Egipto. Y le dijo al pueblo, estos son tus dioses, son tus dioses, este es Jehová que te sacó de Egipto. Alabado sea Dios. Y ahí pecaron, se prevaricaron. De ahí fue la catástrofe. Empezaron luego, ya después se corrompieron aún más, que ya no solo hicieron imagen de Jehová, el cual Jehová no es un becerro. Jehová reprenda al diablo. Jehová no es un becerro. Pero no solo hicieron adoración a Jehová, adoraron a los Baales, adoraron a Acera, adoraron a Moloch, a Chemosh, a dioses abominables, consultaron brujos y hechiceros, practicaron la sodomía, que es lo que hoy llamamos el homosexualismo. Ahí está en la Biblia. Eso ofendió inmensamente a Dios. Hicieron cosas que deshonraban y violaban lo que estaba establecido en la ley que Jehová le había dado a través de Moisés. Prevaricaron. ¿Y sabe qué? Hoy en día la iglesia de Jesucristo también ha prevaricado. Se ha apartado de la doctrina de los apóstoles, siguiendo la avaricia y la concupiscencia de muchos predicadores, de muchos que traen la doctrina de los nicolaitas, de aquellos que se han enseñoreado encima de la iglesia del Señor, o la doctrina de Jezabel, la que se llama profetisa, que hace pecar y hace fornicar a los siervos de Dios dentro de la iglesia. Hay doctrina de Jezabel, esa es la doctrina de la mujer empoderada. Hay falsos apóstoles, falsos profetas. La iglesia de Jesucristo también ha prevaricado, igual que hizo el pueblo de Israel. Así ha hecho la iglesia del Señor.
Y por eso es que este pasaje y esta promesa, como fue valedera y aún es valedera para el pueblo de Israel, es valedera para la iglesia de Jesucristo. Porque así como el pueblo de Israel prevaricó, se apartó del camino, la iglesia del Señor se ha apartado del camino. Alabado sea Jesucristo. Pero hay esperanza. Mientras estemos en la tierra de los vivientes, hay esperanza. Mientras se esté predicando palabra de Dios, hay esperanza. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová responde. El Padre Celestial responde con 4 demandas que vamos a ver. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y vamos a hacer un análisis, como se dice, de componer en sus partes. Aleluya. Y no es pecado. Eso no es pecado, olvídese. De componer en sus partes la oración. Si se humillare mi pueblo. ¿A qué se refiere con si se humillare mi pueblo? Santiago 4:10, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse. ¿Qué es humillarse? ¿Qué le estaba pidiendo Jehová Dios al pueblo de Israel? Si se humillare mi pueblo, o sea, si se acuerda mi pueblo, ¿de dónde le saqué? Si se acuerda mi pueblo, ¿de dónde le saqué? Si mi pueblo se acuerda de que no era pueblo, de que eran esclavos en Egipto. Si mi pueblo se acuerda de que no eran nación, de que eran esclavos en Egipto. Si mi pueblo se acuerda de dónde lo saqué. Si mi pueblo se acuerda que sin mí no es nada ni nadie, porque yo lo saqué de Egipto, del lodo cenagoso, de la esclavitud. A eso se refiere humillarse. El pueblo de Israel tenía que conocer que sin Jehová no era nada, que sin Jehová no era nadie. La iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, en el día de hoy, tiene que humillarse. Tiene que recordarse, cada uno de nosotros tenemos que recordarnos de dónde nos sacó Dios, del lodo cenagoso, de la inmundicia, donde metió su mano. Él no toma en cuenta dónde, en qué pudrición, en qué putrefacción. Él metió su mano para sacarte de allí, del lodo cenagoso. Él no tomó en cuenta eso. Y tú tienes que recordar de dónde te sacó el Señor. Tiene que recordar que sin el Señor no eres nada, no eres nadie. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Por muchas cosas que hayas hecho antes de haber conocido a Dios, sin Dios nada puedes hacer para salvar tu alma. Sin Dios nada puedes hacer para convertirte en hijo de Dios. Sin Dios nada pudiste hacer para limpiar tus pecados. Sin Jesucristo, alabado sea Dios, no somos nada. Tenemos que humillarnos. La iglesia hoy es una iglesia altiva, es una iglesia soberbia, es una iglesia vanidosa. En estos días veía un video de las profecías. Por ética no menciono el nombre, de un ministro que decía: de aquí a tal fecha se acabó el coronavirus, porque me ha dicho así. Y esa fecha pasó hace como un mes y todavía estamos así. Gloria al Señor. He visto ministros que dicen la profecía de tal fulano. Oye, no es la profecía, o sea, si es tu profecía,
yo no la quiero escuchar. Yo quiero escuchar la profecía que dice, así ha dicho el Señor, así ha dicho Dios, así ha dicho Jesús, así ha dicho Jehová. La profecía del profeta fulano de tal, la profecía del otros dicen, yo profetizo, yo proclamo, yo declaro. ¿Quién eres tú para proclamar? ¿Quién eres tú para declarar? ¿Quién eres tú para profetizar? Ninguna profecía ha sido traída por voluntad de hombre, por voluntad humana. Toda profecía ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero la iglesia hoy en día es una iglesia soberbia. En el libro de Apocalipsis dice que la iglesia dice que eres rica y que de nada hace falta, nada te falta, pues. Y termina diciendo el Señor Jesucristo al ángel de la iglesia de la Odisea, pues déjame decirte que eres una miserable, una desvergonzada, una pobre, estás desnuda, compra, estás ciega, compra corilio para limpiarte los ojos, para que veas que estás desnuda, que eres miserable. Y así está la iglesia hoy. Hablamos de iglesia exitosa, hablamos de mega iglesia, hablamos de nada de eso, eso es vanidad. El pueblo de Jesucristo tiene que humillarse. Porque si algo ha logrado es por la misericordia de Dios. No son por los ministerios. Aquí no hay ministerios exitosos. Fuera con esa mentira del diablo. No hay ministerios exitosos. Hay ministerios con renombre y hay ministerios que no tienen renombre. Pero el día que se vaya a ver cuando un ministerio tenga éxito, si es que cabe la expresión, es cuando estén allá arriba brindando corona. Y muchos de los que se llamaban exitosos aquí en la tierra, quizá le toque, si es que le toca corona, le tocará una coronita así. Y muchos de los que ni siquiera por allí les tocará quizá una corona grande. Yo no sé. Pero lo que sí yo sé es que la iglesia de Jesucristo tiene que humillarse. Tiene que reconocer que sin Jesucristo no somos nada. No somos nadie. Alabado sea el Señor. Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Alabado sea Dios. Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, a todos los llamados a ser santos. El Señor nos está llamando a la iglesia a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan, no importa si era en Jerusalén, si era en Roma, si era en Japón, si era en la India, no importa donde sea, no importa si en el siglo I o en el siglo XXI, a los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Alabado sea Dios. A esos son los llamados a ser santos. El pueblo de Israel dice, me seréis santos, dijo Jehová, porque yo soy santo. Así le dijo Jehová, me seréis santos porque yo soy santo. Y los sacerdotes, el sumo sacerdote especialmente, debía tener una mitra, una especie de un gorro, algo en la cabeza, con un letrero en una lámina de oro, si mal no recuerdo, y decía, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Ese principio al día de hoy con la iglesia del Señor no ha caducado. Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y para el día de hoy, la iglesia de Jesucristo, así como el pueblo de Israel, no caminó en santidad, porque santidad significaba ser distinto a los del mundo, ser separado para Dios, no actuar como actuaba el mundo. El mundo tenía reyes y ellos quisieron reyes y se hicieron de reyes. El mundo adoraba dioses paganos,
Ellos tenían solamente que adorar a Jehová Dios. El mundo tenía comidas inmundas, ellos tenían un estilo de comida especial para ellos. En el mundo, las naciones a su alrededor, había fornicación, había adulterio, había homosexualismo, había borrachera, había lo que hay hoy en día. Alabado sea Dios. Los padres se acostaban con las hijas, los hijos con las madres, había incesto, había zoofilia, que es el tener relaciones sexuales con animales, y eso se está dando hoy en día. Y había necrofilia, que es tener relaciones sexuales con los cadáveres, y eso se está dando hoy en día. Vean los periódicos. Y el pueblo de Israel tenía que apartarse de todas esas cosas, pero como se apartaron del camino, como prevaricaron, alabado sea Dios, también participaron de esas prácticas abominables a Jehová. Los pueblos de Canaán tenían dioses, los moabitas, los amonitas, tenían dioses, uno se llamaba Chemosh y el otro Milcom. Dice la Biblia que eran dioses abominables, ídolos abominables delante de Dios. Incluso Dios aborrecía aún más a esos ídolos. ¿Por qué? Porque esos ídolos le hacían sacrificios humanos. ¿Qué tipo de sacrificio? Los padres agarraban a sus hijas y a sus hijos primogénitos y los entregaban en sacrificio vivo a esos demonios. ¿Cómo era esos sacrificios? Los demonios tenían en su panza abierta un horno de fuego y ahí tiraban a los niños a que se quemaran vivos. Y eso lo practicó después el pueblo de Israel. Cosas abominables. Hoy en día el mundo tiene prácticas abominables. Y sabe, la iglesia la está copiando. La iglesia la está copiando. Veo púlpitos en televisión que más parecen el púlpito, parece el escenario de una discoteca que el púlpito de una iglesia, con luces, cositas. ¿Y eso para qué lo hacen? Para que la gente vea que están modernos. Quiere decir que allí no está el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios estuviera en ese lugar, no necesitarían de lucecitas para andar entreteniendo a nadie. Parecen escenarios de teatro donde se apagan las luces de toda la iglesia para entonces iluminar al predicador. Como que el predicador fuera la estrella. La estrella no es el predicador, la estrella es Jesucristo. Jesucristo es el centro, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El predicador no es el autor y consumador de la fe. El predicador no es el que está en medio de la congregación. Es Jesucristo de Nazaret, quien murió por la congregación, quien murió por la iglesia. Hoy vemos la iglesia predicadoras, y no estoy en contra de las predicadoras. Yo creo que el Señor usa a las predicadoras, a la mujer para que predique. Ahí está en la Biblia. Débora, profetiza, mujer de Zafat, y muchas otras mujeres que el Señor usó de una u otra manera. Las mujeres, cuando las primeras en predicar en la resurrección de Jesucristo, fueron las Marías. María Magdalena, María la mujer de Chuza, y María la madre de Jesús. Alabado sea el Señor. Yo creo en el ministerio femenino, pero de ahí a que una mujer se ande emperifollando para estar en el púlpito mostrando su sensualidad, su cuerpo sensual, y haciéndose operaciones para hacer crecer sus extremidades y engalanarse y verse como una Jezabel, que dice la Biblia que usaba de antinomio y se maquillaba la cara. Y anda predicando de empoderamiento. Empoderamiento no tiene que ver nada con poder. Empoderamiento, yo busqué el significado la vez pasada.
Sé que las mujeres de la iglesia son mujeres empoderadas. Empoderamiento se aplica para alguien que está oprimido y que rompe las cadenas. Entonces quiere decir, si están diciendo que las mujeres en la iglesia tienen que ser empoderadas, entonces están insinuando que las mujeres en la iglesia están oprimidas por los esposos y la mujer en la iglesia está oprimida por quién más, por Jesucristo. La Biblia no dice de la mujer empoderada. La Biblia habla de la mujer virtuosa, de la mujer sabia y prudente, la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, si vamos a la Biblia, Reina Valera 1909, por eso es bueno consultar otras versiones. Virtud es símbolo de poder. Entonces allí podemos sí decir, la mujer poderosa. ¿Poderosa en quién? En Cristo Jesús. La mujer poderosa en la palabra de Dios. La mujer poderosa en la fe de Jesucristo. La mujer poderosa en el Espíritu Santo. Es la que edifica su casa. Esa es la mujer poderosa. Vemos que Jezabel se ha metido en la iglesia. Vemos que ya, alabado sea Dios, se ha desvirtuado la Biblia. Ahora se predica de libros, se predica de psicología, se predica de palabras de motivación. Oye, Jesucristo no andaba motivando a nadie. Pablo no andaba motivando a nadie. Juan el Bautista no andaba motivando a nadie. Moisés no andaba motivando a nadie. Andaban confrontando con el pecado al pueblo de Israel y a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y se humillare mi pueblo, aleluya, sobre el cual mi nombre es invocado. Y cuando invocan el nombre del Señor es para caminar en santidad, no para caminar en inmundicia, no para caminar como el mundo camina. Y la iglesia dice que invoca el nombre de Jesús, pero camina en inmundicia. La Biblia me enseña a mí que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hay muchos hoy en día, muchas iglesias, amigas del mundo, amigas de los gobiernos, amigas de los grandes del mundo. No estoy diciendo que vayamos a confrontar, pero una cosa es tener una relación, a andar coqueteando con esta gente para ver si nos dan ofrenda, si nos dan algo. Dios reprenda al diablo. Busquen el ejemplo de George Mueller. Hablo con los predicadores y con los que han ido al Instituto Bíblico que saben la historia de la iglesia. Busquen de George Mueller. Alabado sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si oraren. Orar es comunicarse con Dios. Aleluya. El Señor dice que si se comunicaran conmigo, pero ya hoy en día nadie se quiere comunicar con el Señor. Los cultos de oración en la iglesia son los cultos menos concurridos, los cultos menos asistidos. Ah, no, esto aburre. Quieren ir al culto donde está el predicador que le va a decir la bendición. Pero para hablar con papá, a los cultos de oración no quiere ir la iglesia. Sin embargo, ahora en estos momentos todo el mundo quiere, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Como dice por allí un refrán, Dios está donde tú lo dejaste, fuera de tu corazón. Salmo 25:14 dice así, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y los que le temen los buscan en oración, en espíritu y en verdad. Entonces conocerás cuál es el pacto de Dios, cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios está haciendo. Entonces no estarás tribulado, qué está pasando ahora, qué es lo que viene. Porque si tú buscas a Jesucristo, si tú buscas a Jehová en espíritu y en verdad, alabado sea Dios, en temor, Él te revelará su plan, Él te revelará que Él tiene todo bajo control y entonces no tendrás temor de las cosas en el mundo. Hoy en día la iglesia no ora. Los creyentes no oran, los creyentes nada más música y ahí se la pasan y viendo programas en televisión y viendo películas y caminando de aquí para allá y de allá para acá
y haciendo drama, danzando. Yo danzo en la iglesia, pero como que fuera un ballet, haciendo cosas que nada tienen que ver, pero no tienen comunión con Dios, no tienen comunión con Jesús. Ellos no tenían comunión. Hoy en día la iglesia tampoco tiene comunión. Alabado sea Jesucristo. Buscar en mi rostro, buscar en mi rostro. Aleluya. Malaquías 1:6 dice así. El profeta Malaquías dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice Dios, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Le decía Jehová a los sacerdotes. Si yo soy Señor, ¿dónde está la obediencia debida a mi nombre? Ustedes me menosprecian porque ellos no hacían la voluntad de Dios. Ellos hacían su propia voluntad. Y esta palabra era para los sacerdotes. Hoy en día toda la iglesia de Jesucristo ha sido llamada a ser sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. O sea que esta palabra también es para la iglesia de Jesucristo en estos momentos. Pero al que llamamos Padre Celestial, no le honramos. Decimos que es nuestro Señor, no le obedecemos, porque queremos doblarle el brazo a Jehová, haciéndole, como se decía, de manita de puerca, en oraciones, supuestas oraciones, y oraciones en lo que yo quiero, en lo que la iglesia quiere, en lo que cada uno quiere. No le preguntan al Padre: Padre, ¿es tu voluntad? ¿Quieres tú que yo haga esto? No, Señor, bendíceme, llévame, levántame, prospérame, enriquéceme, dame ese viaje, dame ese esposo, dame esa esposa. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Le has preguntado? ¿Cuál es la voluntad de tu Señor? ¿Le has preguntado? El mismo Jesucristo, Hijo de Dios, dijo en el huerto del olivo: Padre, no se haga, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Oras tú así? ¿Oras tú así? ¿Le dices eso a tu Padre Celestial? Si es que es tu Padre, si es que tú lo llamas Padre, si es que tú lo llamas Señor. Esa es la tercera demanda del Padre. Hemos visto humillarse, alabado sea Dios, orar, buscar su rostro. Y la cuarta, que es la que no se habla y que es la que sorprendió a Salomón, porque Salomón no esperaba esta respuesta de Dios: se convirtieren de sus malos caminos. Aleluya. Se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse de sus malos caminos. Dice Ezequiel 33:11. Dile pues: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Mira, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del que prevarica. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, iglesia de Jesucristo? No quiere la muerte del impío. Hay mucha impiedad en la iglesia. Hay mucha iniquidad en la iglesia. Hay mucho pecado en la iglesia. Pero el Señor no quiere la muerte del impío. El Señor no quiere la muerte,
sino que vivamos. Ahí lo dice, se lo dijo al pueblo de Israel. Vivo yo, Él está vivo, Él no está muerto, Él está en su trono, Él está viéndolo todo. Un profeta dijo que él vio en visión que Jehová se paró de su trono, y yo lo creo, porque yo sé que cuando Él me lo ha revelado a mí años atrás, de que cuando Él se levanta de su trono, el Padre Celestial se levanta de su trono, es para hacer juicio sobre la tierra. Y por eso que en estos momentos hay una prueba difícil sobre la tierra. Y no solamente es el coronavirus, es la economía, son los gobiernos, es la condición humana. La prueba es difícil. Pero es que Jehová se paró de su trono, se levantó. Aleluya. Él no quiere la muerte de la iglesia, de los creyentes. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, aleluya, y se convirtieren de sus malos caminos. Conviértete, iglesia, conviértete, pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Se dirá, no, pero si ya yo nací de nuevo. Sí, pero estás en el camino. Estás en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles nada tiene que ver con prosperidad y avaricia. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesucristo, nada tiene que ver, aleluya, con palabra profética, con palabra de declaración. Eso no tiene nada que ver. El pueblo tiene que ser un pueblo humilde, sencillo. Aleluya. Y ya para concluir, su pueblo, el pueblo de Israel, habiendo deshonrado el nombre de Jehová por su iniquidad, debía honrarlo aceptando el castigo de su iniquidad. Debían honrarlo aceptando las consecuencias de sus pecados. Aleluya. Debían de humillarse bajo su mano. Debían orar por la eliminación del juicio. Debían buscar el rostro y el favor de Jehová. Y sin embargo, todo esto no serviría de nada a menos que se apartasen de sus malos caminos y regresaran al Dios de quien se habían revelado. Asimismo, llegando a esa conclusión y aplicándola a la iglesia, habiendo deshonrado el nombre de Jesús por la iniquidad, por haberse apartado de la senda correcta, porque ahí está la escritura: paraos en los caminos, paraos en los caminos, paraos en la senda, pero paraos en la senda y preguntad cuál sea el camino antiguo, la senda antigua, y seguid por él. Paraos en la senda y preguntad cuál sea el camino. Hay muchas sendas, hay camino ancho. Y la iglesia se ha ido por el camino ancho. La iglesia se ha ido por el camino que no es de Dios. Por eso que la iglesia ha deshonrado el nombre de Jesús. Y por eso que hay muchos que hoy en día que no creen en el evangelio y blasfeman el nombre de Jesús por ministros y miembros de la iglesia que viven más en pecado que en otra cosa. La iglesia debe ser humilde bajo la mano de Jesús. La iglesia debe orar por la eliminación, aleluya, de estas condiciones. La iglesia debe buscar el rostro y el favor de Jesús. Y sin embargo, todo esto no va a servir de nada si la iglesia no se aparta del camino. Que si el Señor lo permite y regresamos a los santuarios a congregarnos, dejemos esa palabra de prosperidad, esa doctrina de hombres, doctrinas heréticas, doctrinas de mundo espiritual. Sí, estamos en una guerra espiritual, no hay que negarlo, pero la guerra empezó en el mismo momento en que te convertiste. No es que cuando tú vas a orar estás en guerra, no. Desde el momento que te convertiste estás en la guerra.
contra el enemigo. Gloria a Dios. Así que, y nada va a servir a esta la iglesia si la iglesia no se aparta de este mal camino. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, he predicado una vez tu palabra, una vez más. Señor, confío que no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Y tú, mi amigo, mi amiga, si has escuchado y también quieres ser parte, aleluya, de esa bendición, porque esto fue un pacto. Él dijo que él sanaría la tierra. Él dijo que levantaría al pueblo. Pero el pueblo tenía que hacer, humillarse, buscar su rostro, orar y apartarse del pecado, para entonces recibir la bendición de Dios. Si tú quieres recibir esa bendición de Dios, es momento de humillarte, es momento de orar, es momento de buscar su rostro, es momento de apartarte del mal camino. ¿Cómo lo puedes hacer? Invocando el nombre de Jesús a través de una oración de fe. Yo voy a hacer en estos momentos esa oración. Si tú que estás al otro lado, aleluya, quieres hacerla, repite conmigo. Señor Jesús, vengo a ti, tal como soy, pecador, pero reconozco que necesito de ti. Reconozco que he pecado. Me humillo delante de tu presencia. Vengo a ti, perdóname. Ayúdame a apartarme del mal camino. Ayúdame a apartarme del pecado. Dame la fuerza. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Habiendo hecho esta oración, 4 cosas han acontecido en tu vida. La primera, eres hijo o hija de Dios, conforme a Juan 1.12, el Evangelio de San Juan 1.12, donde dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos o hijas de Dios. Segundo, tienes vida eterna. Juan 3.16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuarto, tienes vida nueva, porque Pablo dice a los Corintios en su segunda carta a la iglesia en Corinto, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuarto y último, tus pecados han sido perdonados, porque el Señor inspiró al apóstol Juan a escribir en la primera carta, capítulo 1, versículos 9 y 10, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea Dios, aleluya. Habiendo hecho esta oración, también te recomiendo 4 cosas que debes hacer, aleluya, para perseverar en el camino. Primero, lee la Biblia. La Biblia es, cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Segundo, ora. Orar es hablar con Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Tercero, congrégate en una iglesia, pero no en cualquier iglesia. En una iglesia que se predique con la Biblia, pero no que se predique tampoco cualquier cosa con la Biblia, porque la Biblia la han tergiversado, sino que se predique cristocéntricamente, que se predique salvación, aleluya, arrepentimiento de pecado, conversión, poder en el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, que Cristo viene pronto. Alabado sea Dios. Aleluya. Y cuarto y último, gloria al Señor. Cuarto y último, aleluya. Cuando dice
que tienes que testificar, aleluya, tienes que testificar que lo que Jesucristo ha hecho por ti en el día de hoy. Dilo a tus familiares, dilo a tus amigos, dilo a través de Facebook. Finalizo diciendo lo que el profeta Isaías le dijo al pueblo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y vuélvase a Jesús, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Humíllate en la presencia de Jesús. Humíllate en la presencia de Jesús, y Él te levantará alto, muy alto, y Él te levantará, y Él te levantará alto, muy alto, y Él te levantará. Dios te bendiga. Gloria a Dios.